Y saludo a toda la familia de la fe, saludo a todos los que nos están viendo desde distintos puntos, ya sea de Copiapó u otros lugares. Nosotros somos parte de la red de jóvenes de la iglesia y corporación Coinonía. Eh, Esta vez me tocó a mí, Josué Zanoni, estar eh, en las cámaras. Para todos los hermanos que no me conocen, soy de Estación Paipote y vengo con invitados especiales, vengo con distintas personas que quieren entregar un poco también de bendición. Primero tengo un invitado internacional, él llega de las Amazonas, misionero completo. ¿Es Si lo Fabricio? ven un poco quemadito, se darán cuenta que se la ha Ah, jugado, se indio. la ha jugado. Indio. Eh, Mira, indio, él mismo se acaba de decir indio. Aquí tenemos a Manuel. Manuel, si puedes presentarte un poquito. Un saludo para todas las chicas. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Hola. Le pedimos que nos disculpen, igual, como que nos gusta trabajar harto. Pero mira, aquí estamos, esperando que a través de esta palabra, de este momento de conversación, que a través de esto haya bendición en sus vidas. Eh, Entendemos que todos podemos ser instrumentos de las manos del Señor y nosotros queremos bendecir en estos momentos. Eso. Uy, se puso pero emocional al final. El hombre se puso emocional. Y ¿Viste cómo también bajó la presencia, tenemos... no? Sí, sí, bajó la presencia al tiro. Y para que vean que también tenemos invitadas femeninas, bueno, ellas vienen de Juego de Gemelas, ya ha pasado un tiempo, tienen algo de famosa, pero están aquí presentes un ratito con nosotros igual, a pesar de su fama, las ¿Es tenemos Haley aquí Yali? y los vamos a bendecir. Ella primero es la Connie Aguirre, no sé si te puedes presentar. Hola, yo soy la Connie, no me confundan. Sí, pues acá estamos, hicimos un espacio en nuestra agenda para venir. Estamos felices de estar acá, igual estar sirviendo al Señor es un privilegio, estar en un continuo servir con los jóvenes, igual acá en estos momentos con los hermanos. Yo con mi hermana somos de Balmaceda. Estamos ahí igual, pero igual feliz de estar acá compartiendo. Bacán, bacán. Y la otra gemela, si ustedes están mirando la pantalla y se dan cuenta que ven a alguien que es muy parecido, no, son dos personas distintas. La otra persona se llama Nayi o Nayara Aguirre. Nayi, preséntate. Sí, hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Nayabet, pero todos me dicen Nayi, ya que es más cortito. Y bueno, como decía mi hermana, nosotras participamos en Balmaceda, Coinonía, pero en realidad siempre estamos con los jóvenes, así que como que siempre nos juntamos todos. Y bueno, saludarle a los hermanos que están viendo ahora. Esperamos poder entregar un momento grato junto al Señor también, pues poder entregarle palabras a sus corazones, igual como decían los niños que por ahí se nos puede escapar alguna travesura o algo que podamos estar molestando, pero ya es como nuestra parte. Y eso, Sí, pues por nuestra hermanos, parte. poder saludarles a todos y que puedan estar participando con nosotros. Sí, po. Qué bueno que es lo que dijo la Nayi. Nosotros también vamos a estar ahí comentando en todo lo que es los comentarios de YouTube, para que si tienen algo que escribir, algo que comentarnos, puedan también acercarse ahí y escribir. ¿Qué más le puedo decir? Nosotros somos de la red de jóvenes. Ustedes han estado 2 semanas ya seguidas metidos justo en esta cuarentena que nos tocó vivir acá en Copiapó y quizás estamos un poco encerrados. Nosotros venimos acá primero a darle un espacio para que usted escuche, reflexione un poco, también quizás se entretenga, pero lo que queremos es bendecirle. Así que antes de comenzar, cualquier palabra que nosotros entreguemos, voy a orar para entregar todo esto que vamos a hacer a Cristo. ¿Ya? Ya.
Gracias, Señor, porque hoy día estamos aquí, Señor, no tuvimos problemas para poder grabar. Te agradezco, Señor, por cada uno de las personas que está aquí en las grabaciones y también en sus casas, Señor, todas las personas que están escuchando. Te agradezco porque tú, Señor, eres el único el que hace estas cosas. Tú sabes, Señor, lo que necesita cada persona y esperamos, Señor, ser un instrumento, Señor, tuyo para que la palabra que se entregue sea una buena dirección y sea de bendición y de fruto para cada uno. Te agradezco, Señor. Amén. Hermano Josué, me están hablando por interno, si que por favor usted puede dejar claro a dónde están las personas que se aparecen, porque me están mencionando que a lo mejor éramos nosotros, dijeron algo así, que, no. que había un poco de duda, Es que, a lo mejor en el color de piel. a veces nos juntamos nosotros ya de tanto tiempo que llevamos molestando, quizás ya nos empezamos a parecer un poco, quizás hermano el doble de yo, entre comillas el doble, si ustedes lo pueden ver, pero está bien. No, buen chiste, se está preparando, hermano, se está preparando. Pero, entrando calor. Pero no solamente nosotros tenemos chistes hoy día tenemos una pequeña información, reflexión y conversatorio que vamos a entregar, y está enfocado en el Evangelio. Así que para comenzar quisiera entregar una pequeña reseña para ver si podemos entrar en calor con este tema. Y dice así: mientras vamos al mundo en la misión de Cristo, debemos recordar que el Evangelio es más que hacer que las personas lleguen a la iglesia. Entonces, solamente deberíamos pensar y además enfocarnos que no son solo promesas a lo que nosotros debemos hacer que las personas se acerquen, o sea, promesas me refiero a salvarse, no sé, del infierno, paz, búsqueda de la felicidad, o en simples palabras que la misión es más que caridad de vida corta o de corta vida. Los convertidos tampoco serán discípulos de la noche a la mañana como una fábrica. Y la mayoría del tiempo no podemos arreglar los problemas del mundo de la noche a la mañana. Entonces, en ocasiones, la misión requiere meterse de lleno con las personas caídas y así identificarnos con la persona y el dolor. Amar así como nos amó a Cristo. Todo esto enfocado al arrepentimiento de corazón de cada persona. Por esto que no sé si se dan cuenta, pero hoy vamos a hablar del Evangelio. Y quizás quisiera empezar hablando del Evangelio de las ofertas, porque muchas veces empezamos una vida cristiana y nos mandan al tiro ahí a los leones, como se dice, a entregar una palabra, a salir a predicar, pero muchas veces no lo hacemos de manera correcta. Y quizás podemos hasta ser piedra de tropiezo de las personas que se acerquen al fin y al cabo a Cristo. No sé si para empezar, alguno de ustedes, Manu, podía hablarme un poco de alguna promesa que Dios tenga en la Biblia, que a veces nos enfocamos mal. Y o sea, lo primero yo encuentro que es importante las promesas de Dios. La verdad, esto es como una motivación para la vida nuestra. La verdad es que la promesa de Dios es la que le dan como ir el sentido a la vida de los creyentes. Y si no creemos la promesa, por ejemplo, como de que algún día va a regresar Cristo por su iglesia, entonces no tendría ningún sentido que lo siguiéramos esperando. Y también es como que hay promesas que nos tienen que llenar y aumentar la fe que tenemos. Por ejemplo, mira, me gusta mucho esa la de la que está en 1 de Juan 1:9, y que el Señor siempre nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar. Y también tenemos en Apocalipsis una que nos dice que si que somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la vida, la corona de vida. Y también tenemos otra en 1 de Juan que dice que si es que está la confianza que tenemos delante de Él, que si es que le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará y nos podrá dar las cosas que le pedimos, de nuestro anhelo, de los anhelos de nuestros corazones. Oye, esa última está complicada, esa a veces la solemos tomar mal, bien, pero... Sí. Hay un punto claro que dice, si pedimos algo, irá conforme a su voluntad. Ahí yo creo que es lo que tenemos que destacar. Sí. Sí. Hay que subrayarlo y ponerle
con un papelito ahí con un sticker que diga mucho cuidado. Ojo. Ojo. Cuidado con lo que pides. Boca tendón. Oye, ¿y tú, Nayi, qué pensáis con respecto a esto de las promesas de Dios? Claro, y yo me uno a las palabras del Manu de que el Señor tiene promesas para nosotros, pero siempre van dirigidas bajo su voluntad. Entonces es importante que también sepamos interpretarlas, que también sepamos cómo tomar estas promesas. Por ejemplo, hay una que dice que Él está a la puerta y nos llama, y que si oímos su voz y le hacemos caso, Él va a entrar y va a cenar con nosotros y va a estar con nosotros. Entonces es una promesa que igual me gusta, porque igual tiene cierto compromiso, porque al final tenemos que nosotros obedecerle. Tenemos que oír su voz en momentos de que nosotros tal vez le hacemos alguna pregunta, cosas así, pues. Entonces, si obedecemos esto, Él nos promete estar con nosotros. Y es una promesa que me gusta harto, pero porque también demanda compromiso. Y eso. Sí. Demanda compromiso. Ahí hay otro punto que igual hay que dejarlo bien marcadito. Otro. Oye, sí, otro punto. Oye, Connie, ¿y tú qué piensas? ¿O fue la Naya o Connie? Ya me enredé. No, Sí. era la Vamos, sí, ahora bueno. soy yo. Sí. Sí, pues es que igual es complicado cuando hablamos del Evangelio de las ofertas, porque muchas veces entramos a la iglesia, o cuando traemos a alguien, a otra persona, llega con una idea equivocada de Dios, po. Y la verdad es que todo esto es porque Él nos promete, pero nosotros le obedecemos también porque Él nos amó primero a nosotros. Y a mí una promesa que me gusta harto está en Isaías 41:10, que es como bien conocida, que dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y es súper bonito porque, por ejemplo, yo como en todo este periodo que he estado estudiando, cuando estoy así y que ya no quiero más, Dios siempre me saca fuerzas, no sé de dónde, para poder seguir, pues, porque yo me he visto en situaciones igual bien complicadas en este ámbito, y Dios siempre ha sabido cómo estar conmigo. Bacán. Yes. A mí me pasa algo súper parecido, al menos con los estudios. Claro que sí, alguna vez mi mamá me dejó Mateo 11:28, que dice: vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados y les daré descanso. Que igual esa la usan harto, pero muchas veces la usamos nosotros para ese tipo de problemas personales que tenemos nosotros, pero al momento como de evangelizar, jugar con esas ofertas quizás es un poco macabro, si se podría decir, un poco más. Así que no sé si alguno de ustedes, aprovechando la instancia de esto, tenga alguna experiencia, algo que le haya pasado en algún evangelismo, o cuando están recién comenzando y quizás se equivocaron o vieron a otra persona equivocarse. No sé si alguien, no sé si la Connie tendrá alguna experiencia por ahí que nos quiera comentar. Bueno, siempre hay tallas en estas cosas, más cuando uno está empezando, que es bien difícil. Uno dice: no quiero ir sola, porque, no sé, pues a uno le da igual, es comprometedor hablar del evangelio. Y, por ejemplo, a mí una vez me tocó, estábamos en la plaza, y me tocó ir donde una señora, y yo la vi súper normal, así súper como dispuesta para que yo la hablara. Y llegué y era una señora que practicaba el budismo, y yo quedé así como, no, y me empezó a hablar ella, y a esto era como una de las primeras veces que yo estaba evangelizando, pues, y fue en Mou. Y yo quedé así como, no, ¿y qué le digo ahora? Como que no estaba así, yo sentí que no estaba preparada como para hablarle algo, y después al final le dije unas cosas y que ahora ya no me acuerdo, pero fue súper trágico para mí. Yo estaba como para adentro. Dejó Sí. traumada. Sí, me dejó traumada.
Qué Oye, bueno. brígido, pero el tema de... Igual hay que tener harto en cuenta el tema de las cosmovisiones hoy en día, con el tema de la globalización y todo lo demás. Las religiones. eh, Ujú. claro, las distintas religiones se han extendido por todos lados y no solamente la que nosotros profesamos al fin y al cabo, que es el Evangelio de Cristo, sino que eh, todo lo que tenga que ver con todos los demás, el budismo, el paulanismo y todo lo demás se ha extendido bastante, así que para el que esté ahí escuchando, le puede pasar, si a usted se le ocurre salir en estos tiempos, le puede pasar. No sé si el Manu tiene ahí alguna otra experiencia que le gustaría contar. Eh, yo creo que por años hemos escuchado de ir el mensaje en relación a la salvación. Pero, ¿han escuchado la salvación a través del miedo? Ese que te dicen que si Sí, tú no quieres seguir a Dios, te dicen que sí. si tú no quieres seguir que tú no quieres seguir a Dios, te vas a quemar al infierno. Ah, sí. Yo creo que la mayoría de las veces pasa eso, que la gente como que al evangelizar, o yo misma he escuchado a gente así full evangelizando, así gritando que si no siguen al Señor, poco menos van a morir quemados. Sí. Sí, Sí, no, yo he ido a la plaza y he escuchado ahí su rabasaya ahí de los predicadores, dependiendo del demonio de los, ¿cómo se llama esto? De los curaditos ahí, reprendiéndolos como si fueran demoniados. Igual, sí. brígido. Se va a alterar un poco. Ah, eso les quería contar, pues no es que yo cuando era mucho más adolescente, ¿Ya? alguna vez lo fui hace poco, sí, como que tampoco echen tantos años. Y acabo de Unos entrar al 20 años liceo. atrás. Oh, ya, pues, la cosa es que yo me acuerdo que había mucha gente que venían a predicar en mi calle, allá afuera de mi calle. Y, y yo creo que estos venían a como a tirarme unos palos, yo creo, porque yo de igual estaba ahí bien perdido ahí en ese tiempo. Y en vez de como de tener que hablarle a mi corazón y hablarnos de la vida de Cristo y que podamos imitarla y que dejemos de hacer todo lo malo y de todos los permisos que tenemos en nuestras vidas y que lo hiciéramos porque Él era el único que nos amaba, eh, como que en vez de explicarnos eso nos hablan de que nos querían convencer así que nosotros no dejamos de hacer lo que hacíamos, nos íbamos a ir al infierno. Pero igual esto me dejó bien marcado. Pero me dejó marcado porque venían los sábados en las mañanas, pues y no me dejaban dormir. Eso fue lo único que rescaté de cuando venían a predicar afuera. Lo único. Te das la vueltita con la mandolina. Te cantan todas las Como que no canciones. quiero dar detalles, no quiero dar detalles de la religión de los hermanos. Lo único que puedo decir que eran hermanos con paragüitas. Ah, te venían a dejar en la atalaya. No, se puede decir eso. Ah, ya. Esa parte Pero que no ha pueden censurado. censurar, no pueden Omitir, censurar. omitir. Por favor, por favor. Oye, No, pero sí. no, brígido. Sí. Brígido. Ashalaya, esta es otra congregación, Ashalaya. Suelen pasar estas cosas cuando llega el momento de evangelizar. Que al Sí, final exacto. uno se ríe y todo, pero igual hay que tomarle el peso porque al final como que muchas veces hasta uno mismo se encuentra ofreciendo cosas que no son, que no deberían ser y las hacemos mal. Exacto. Mm. Oye, sí, a mí una vez en el verano me ocurrió, eran como las 2 de la mañana y estaba predicando cuando fui al MUGO en el sur. Ujú. Y me tocó encontrarme con un viejito así que estaba bien vestido y todo, estaba en el hospital. Y me acuerdo como las 2:30 de la mañana me parece. Y el viejito en verdad no tenía dónde vivir, pues. Y a veces lo que yo después reflexioné, caleta, fue que a veces uno como que habla del corazón, pues, como de las emociones que uno vive en el momento. Sí. Y termina desenfocándose del plano esencial con lo que uno quiere hablar de la persona, que es que la persona se acerque a Dios y se arrepienta al final de su pecado. Y a veces uno termina un poco más ofreciendo caridad a la persona
no ofreciendo un verdadero, algo verdaderamente esencial que debería tener la persona, que es el arrepentimiento a Cristo, el poder acercarse al reino. Así que yo igual encuentro que, o sea, uno lo tira harto para chiste, porque ya son cosas que uno como que va pasando, pero si uno después lo reflexiona, quizás hay equivocaciones que sean perjudiciales para las personas que nosotros hablamos mal. Sí. Brígido. Y ahora que decís eso, Josué, se me viene a la mente que también ha pasado que muchas veces, como tú decías, que hablan del corazón en el momento, pero muchas veces nos pasa que hablamos y nos jactamos de que estamos predicándole a alguien. Es decir, que como que vamos y ya evangelicé y toda la cosa, pero al final no le estamos dando un mensaje vivo a la persona. No le estamos dando como el mensaje correcto, sino que en base a lo que, como podríamos decir, como el ego, de que lo estamos haciendo, pues. Un poco más como para ganarse una perlita de cada uno. Claro, En una algo ruleta. así. Así como que mira, agregamos una actividad más para mi currículum, pero Claro, realmente que no tenemos resultados. mi perla evangelizadora. Ahí Sí. está. Oye, y en verdad eso igual pasa porque muchas veces nosotros como iglesia, y me sumo a nosotros, porque muchas veces nos pasa que nos acomodamos tanto que después nosotros solamente evangelizamos cuando hay un evento, pues, no cuando es la vida normal de uno, que debería estar como entregando al fin y al cabo el mensaje, las buenas nuevas, sino que las dejamos ahí nomás, pues, para el momento. Va a salir el sábado un evangelismo y ahí nomás voy a entregar la palabra, y ahí igual le ocurren esos problemas de ego al fin y al cabo, porque te vais confiado, porque vais con harta gente, entonces se te quita un poco la vergüenza y todo eso. Así que el tema del ego igual se suma caleta, el tema del poder que uno como que tiene hablando de esto, es complicado igual, es complicado. Sí, pues si al final la idea es que al final siempre estemos evangelizando, no solo en los momentos de actividades, por ejemplo MOU, que lo conocemos, que ya hemos participado como jóvenes igual, que se da la instancia de que ya vamos todos en montón, grupitos a predicar, pero al final cuando te veis solo, no sé, sentado al lado de alguien, tal vez lo ves afligido o algo, y al final no le decimos nada, quedamos ahí como en blanco, o muchas veces no actuamos. Exacto. No suele pasar mucho. De repente por creer que estamos con el polerón amarillo y que estamos en un movimiento para representar, nos creemos bacanes, que estamos predicando, y si supieran realmente que ocupamos una semana al año en poder hacer eso, y las otras semanas del año nos quedamos ahí estancados, sentados. La iglesia de nosotros convoca en evangelismo y participamos 8 personas, y como somos 50, como que no tiene sentido como ir a estar evangelizando realmente como por querer ser figura, y no realmente por querer llevar la gran comisión. Claro. Es difícil cuando uno está hablando del evangelio. Es algo que por eso Dios nos manda a leer su palabra, a estar constantemente buscándole. Exacto. Oye, eso igual me hace recordar harto la primera vez que yo salí a predicar. Me acuerdo que no tenía ni idea qué decir. Como que los niños, yo me acuerdo que los niños decían, pero mira la semilla ahí, de la semilla saca algo y dime. Y ahora que lo pienso, igual es complicado, porque en verdad si uno va a salir a hacer esto y en verdad no hay como una comunión con Cristo, quizá no sea lo mejor. Sí, suele pasar eso, de que no sabemos cómo llegar a las personas. Hoy estuvimos hablando harto de las ofertas, que nosotros como le entregamos a las personas mal realizadas, pero también ocurre algo que a veces como que nos vamos por las cantidades de las personas en vez de hacer un evangelio de calidad, un evangelio completo, integral, como se dice hoy en día.
No sé qué piensan ustedes al respecto de eso. Manu, no sé qué pensáis. Eh, la verdad que cuando hablamos como de calidad o de cantidad, es como que este pareciera ser el instrumento de medición que tienen muchos predicadores o pastores, pero de una mala ir manera, un error grande, con un error grande. La verdad que muchos creen que poder llenar una iglesia lo es todo, y si es que están llenando dos o tres, es porque estos hombres son realmente elegidos y los primeros que se van a ir al cielo. No sé si es que eso se va considerando así, pero me refiero a que la verdad no tiene sentido llenar a un lugar como con personas cristianas, por decirlo de una forma, por poner un nombre, si que realmente estas personas no han tenido una verdadera conversión. Si la motivación que ellos tienen en sus corazones es que la iglesia como que se llene y que los hermanos como que se paren afuera de la iglesia para poder escuchar como una cierta palabra, y a través de las predicaciones para que vengan más gente y seguimos hablando de que Jesús que Jesús él viene a conceder nuestros deseos, nuestros anhelos, los anhelos de nuestros corazones, y nos olvidamos realmente de hablar de arrepentimiento, y nos olvidamos de que Jesucristo sea el centro y que el hombre sea ir el centro. Me imagino que no tiene sentido. Si es que de verdad empezáramos a predicar el evangelio en la iglesia o en todos los lugares, yo creo que es una pena lo que voy a decir, pero yo creo que muchos se empezarían a ir de la iglesia. Cuando hay demandas del reino, la gente empieza a aportar misión. Ahí cuando te saca de la comodidad, cuando Dios te remueve un poco y te dice, oye chatito, esto no es así, sino que igual hay cosas que en sí tú tienes que llevar a cabo, ahí se empieza a complicar la cosa. Y eso es la consecuencia al final del mal evangelio, de entregar Exacto, mal sí. ese evangelio. Por ejemplo, Además, ahí anda del pastor y hablando así, hermano, a ti te hablo, tú te tienes que deleitar en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón, y los hermanos todos dicen, amén, amén, pero y después el pastor dice, sí, qué bonito, todo levantándose, incluso le dan la gloria a Dios, pero ahí como que todo hablando amén, amén, y después cuando el pastor le dice, sí hermano, pero él te lo dará a tu debido tiempo, porque esto es una añadidura, y ahí como que todo así, amén. Ya Ahí como que baja. deja de ser, como que deja de ser la motivación y la exaltación tan grande, porque nos olvidamos realmente de que hay que glorificar a Dios como hombre y no esperar que siempre Él nos esté glorificando a nosotros. Sí, pues, como que Dios nos dice, ya te voy a dar esto, pero espera un poco. Y tú quedas así como cuando te va a llegar un paquete que encargaste ahora por internet, la cuarentena. por AliExpress. Claro, por AliExpress, eso es eterno. AFP. Le Y quería dar las son gracias a mi AFP en público. Las motivaciones de nuestros corazones a veces no son las mismas que tiene Dios, y solemos confundirla en todo esto, porque como decía el Manu, podemos llenar iglesias, pero muchas veces la gente al tener un problema se va a ir, porque va a ver que uno le ofreció que Dios la iba a ayudar, pero no la ayudó en ese momento porque Dios quería que ella pasara la prueba, porque quería que su fe creciera, que creciera en él. Y así es como muchas veces la gente se va decepcionando de Dios porque uno la está evangelizando mal. Yo encuentro que de partida ya somos muy cómodos, y al predicar esto, tal vez llenando iglesia, volvemos tal vez a la gente más cómoda, de tal vez no mostrarle, como decía, que el Señor va a hacer esto a su tiempo y no al tuyo. Entonces acomodémonos a los tiempos de Dios, no a los de nosotros, porque al final vamos a seguir siendo cómodos, tal vez en una iglesia siempre, tal vez nunca vamos a salir a evangelizar a alguien, y tampoco que no sea el hecho de solamente salir, sino que muchas veces la familia tenemos gente que tal vez no conoce al Señor y no es necesario salir de la casa, o tal vez tu vecina no conoce del Señor, entonces tampoco es necesario salir de ese lado, pero igual somos gente cómoda.
necesitamos que nos llegue todo como a la misma puerta, así como los paquetes que nos llegan, que pedimos, así queremos que nos llegue todo del Señor. Entonces es necesario que salgamos de esa comodidad. Oye, es complicado lo que decís porque, bueno, igual nosotros somos un poco más jóvenes, si decimos de alguna forma. Y de hecho, el tema como de la generación millennial ha tenido un efecto como súper contradictorio en el tema de salir a evangelizar, porque al fin y al cabo nosotros nacemos con un montón de comodidades que quizás las personas que nos están escuchando, los hermanos, todos ellos tuvieron que vivir procesos distintos que los que nosotros estamos viviendo. Quizás con procesos muy complejos, como no sé, si pienso en este momento el golpe de Estado, vivieron crisis económica, vivieron problemas que quizás nosotros no vamos a tener hoy en día. Y esos problemas, y también la falta de tecnología, porque ahora tenemos una tecnología que está como muy avanzada, producen una comodidad extrema de nosotros, y al tener una comodidad a diario, produce que para todas las demás cosas que nosotros tengamos que salir de esa comodidad sea mucho más complicado, y eso complica más el tema de evangelizar, y más aún el tema de evangelizar por calidad. Estuve buscando con respecto, por ejemplo, a qué tanto leemos, por ejemplo, los chilenos, y es súper poco lo que una persona lee normalmente. Y eso también es un efecto que también es perjudicial para la calidad, pues, porque una forma de conocer a Cristo es por la escritura, por la palabra. Y el tema de leer cada vez es menor en las personas más pequeñas. Quizás las personas más adultas y algunas que tuvieron por consecuencia de la vida poder leer menos. Pero ahora nosotros que tenemos hasta la facilidad de encontrarlo por internet, libro, y no tener que pagar, y el libro, y de hecho la Biblia, nosotros entramos, no sé, hay un montón de páginas donde te ponen todas las versiones de la Biblia. Si es que tú no entendís, por ejemplo, la Reina Valera, que es como un poco más antigua, que te habla un poco más en españolísimo. ¡Olé! ¡Olé! Claro, te hablo un poquito más en españolísimo, pero hay un montón de traducciones más actuales, no sé, la TLA, la NBI, la nueva versión latinoamericana, y ahí empiezo a sumar un montón de comodidades que nos han entregado para que nosotros podamos acercarnos a Cristo de mejor forma, y aún así nosotros somos fome en ese aspecto, en el aspecto como de nosotros mismos, de poder acercarnos nosotros a Cristo. Y eso, ¿a qué me refiero? Que al fin y al cabo tiene un efecto en la calidad que nosotros vamos a entregar. Es que después nosotros no tenemos como el tema concreto de que hablarle a las personas, y al no saber bien lo que nosotros queremos decir, porque no lo comprendemos al 100%, quizás terminamos hasta enredando a la persona, o quizás terminamos haciéndola que no entienda nada de lo que nosotros queremos hacerle saber. Y también el tema de la cantidad, yo recuerdo harto igual lo que nos hacían hacer cuando uno como que no sabía cómo predicar. Te decían ya, te toca ir a semillar nomás, y iba y te pasaban como 500 semillas, como se le dice, y te mandaban al semáforo, ya, entrégalo así nomás. Quizás cartero. Sí, como un cartero. Y quizás eso sea bueno en una parte, que se le dice así como el evangelio en directo, así como que tú le entregáis el papelito y la persona verá si lo leo o no. Pero creo que al fin y al cabo eso quizás remueve un poco de su corazón, pero el hecho de hacerlo completamente integral, de acercarse a la persona y poder en verdad tener y entablar una conversación con la persona y llevar a realizar una relación con las personas en sí, tiene mucha diferencia al fin y al cabo. Uno termina conociendo a la persona y también termina entregándole el mensaje completo, el mensaje que la persona necesita y el que la va a hacer al fin y al cabo convertirse. No sé si quién tenía unos versículos que quería leer de Marcos 2 del 1 al 12,
donde podemos hablar un poquito sobre cómo Jesús lo hacía. Quizás nosotros estamos hablando un poquito del contraste de cómo no hacerlo o de las equivocaciones que hemos tomado, pero también Jesús nos muestra y nos ejemplifica de cómo Él lo hacía normalmente, cómo él se acercaba al mundo también. No sé si lo Acá tienes ahí. lo tengo, sí. ¿Qué versículos son? ¿De qué libro? Marcos 2, del 1 al 12. Ya, Yo lo tengo en NBI. ya bueno. Ahí para que también lo estén buscando si es que quieren rectificar y además leer en sus casas. Marcos 2 del 1 al 12. Aquí lo vamos a leer en NBI por si tiene otra versión. Ya. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Ahí está, brígido. Bastante bacán los versículos en sí. No sé si, Manu, queréis comenzar un poquito ahí, tomando en cuenta de lo que se dice en los versículos. ¿Qué cosas te causaron más impacto? ¿Qué cosas encuentras más importantes de estos versículos? En la forma que le empieza a hablar Jesús como con la exhortación que hace. Esta es la parte en la que todo cristiano como que te empieza a hacer oídos sordos, ¿sí? Por decirlo de una forma. Parece que muestran problemas de audición reflejados en problemas de obediencia, pero tenemos a Jesús hablando, actuando ahí, haciendo milagros, y allí es ir en donde como que leemos, o pareciera que hasta ahí nomás llega lo que nos podemos ir a leer, po, hasta que Jesús hace milagros. Eso lo dejo para mi vida. Porque después se nos olvida lo que Hasta ahí hace nomás estaba después el pan de del vida. milagro. Exacto. El Señor me va a sanar. Amén. Y lo recibo. Pero nos olvidamos realmente que de lo que habla después ir a Jesús, pues empieza a exhortar a las personas y en este versículo no, sino que en muchos versículos le habla, le hace milagro y le dice arrepiéntanse. Es mejor que ustedes escuchen y que anhelen poder ir a entrar en el reino de Dios, que lo busquen, o le hablaba de la importancia de tener que servir. La verdad es que cuando la Biblia o Dios o ir a Dios mismo nos dice que hagamos algo que implica esfuerzo, que implica que yo tenga que salir de mi comodidad, como decíamos antes, esto ya deja de ser como importante para nuestra vida. Pero si es de hacer milagros, o si el pastor Ira dice mañana vamos a orar, o cuando ya estamos como ir en febrero, a ir a fines de febrero, y el pastor dice vamos a orar por los niños para que tengan un buen año, y para que tengan un buen año de escolar y todo, y las mamás traen al hijo que cuando le decía otras veces, hermano, ¿por qué no trajo a su hijo? No, que no quiso venir, pero para estas veces lo traen
los sobrinos llegan a la casa, los pescan y los llevan a la iglesia igual. Vienen en el camino y aparece el amigo de Pedrito y le dice, Pedrito, ¿vas a jugar? Y le dice, no, voy a la iglesia. Y la mamá lo pesca igual, vamos para la iglesia. Y se lo lleva todo. Y pareciera que cuando hay algo que recibir, empezamos todo. Pero cuando el pastor empieza, vamos a hablar, somos domingo de que hay que hablar de lo que le corresponde al Señor. Hay que hablar del diezmo o hay que hablar de la negación. Es raro, pero te empiezan a decir, no puedo ir porque mi hijo se enfermó justo, no lo puedo dejar solito, pobrecito. O el si es que- típico, no, tengo tarea. O un clásico. Ese Oye, o cuando te recuerdo que dicen, lo ocupé hartas veces. cuando te dicen ahí el próximo domingo vamos a hablar del enojo y la ira. ¡Oh! Y se van No. todos. Sí, ahí desaparece. O cuando el pastor dice, vamos a hablar de lo que es ir el perdón. Y como que la gente está ahí bien tranquila, sí, entiendo eso. Entiendo que yo estoy enojado con una persona hace mucho tiempo y él me va a tener que pedir perdón. Y el pastor dice, no, hermano, usted tiene que ir a pedir perdón. No, pues pastor, eso sí me voy. Chao. No, gracias. Adiós. Yo me salto este paso. Exacto. Sí, Oye, pues es verdad, porque al final lo que nosotros tenemos que entregar es un mensaje que transforme una vida, no que quede ahí en algo superficial, como decían, de que ya está el milagro hecho y listo, y ahí quedó todo. Es necesario que entreguemos un mensaje que en verdad transforme. ¿Y por sí, qué? pues, igual me quiero tomar un poco de las palabras que dijo el hermano, que normalmente Otra sí, persona. pues, porque lo dijiste tú, pues si lo hubiera dicho la persona, lo hubiera dicho la persona. Pero el hermano dijo que normalmente Jesús sanaba físicamente y después le pedía arrepentimiento. Pero aquí es más rígido porque tú miras ahí el contexto y a pesar de que él está paralítico ahí, la persona, y normalmente los paralíticos en ese tiempo se ponían en un lugar específico y pasaba tiempo y siempre estaban en el mismo lugar mendigando. La gente los conocía y ya sabía quién eran. Pero ahí Jesús demuestra algo mucho más profundo, que es el tema de que al fin y al cabo a Jesús, a Cristo, a Dios, le interesa más nuestra limpieza espiritual que al fin y al cabo nuestra condición física. Porque Él podría haber hecho el milagro al tiro, sí, te miro, ya párate loco, anda nomás, si yo te sano. Pero Él fue y le dijo, tus pecados quedan perdonados. Y lo limpió espiritualmente. Y antes de que la persona en sí tuviera ese cambio físico, se pudo ahí recalcar de que Dios limpió su corazón y que Dios lo convirtió rígido. Y ahí también lo que es así como súper bacán es que Dios, o sea, Jesús, estaban estos maestros de la ley que siempre estaban explicando y hablaban de la palabra, ¿cierto? Pero Jesús siempre llegaba y le daba como un significado especial a esta palabra. Y Jesús sabía lo que ellos pensaban en sus corazones. Y de hecho les dijo, él lo supo y les dijo por qué pensaban eso, ¿cierto? Y ahí él les dice, ellos empiezan a pensar, ¿quién es él para perdonar los pecados? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué viene a blasfemar la palabra? Y es como bien loco porque ahí en el capítulo 10 él mismo se llama hijo del hombre, porque dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y es súper bacán esa parte porque Dios siempre está abriendo los ojos más allá de lo que uno está viendo. Sí, de hecho me asombra harto eso que tú estás diciendo. Al fin y al cabo es súper impresionante ver que Dios reconoce que hay gente que es como erudita ahí, que hay gente que tiene conocimiento, y Él así se atreve a perdonar pecados, porque al fin y al cabo en otros milagros que Él hacía se da referencia que Él le dice arrepiéntanse.
pero ahí él mismo le dice, tus pecados son perdonados. O sea, él mismo demuestra lo que nadie esperaba, que él era Dios, que solo esas cosas estaban reservadas para Dios, y que él no era solo un humano, sino que era Dios, pues, era Dios mismo. Complicado, pero buena Oye. reflexión que sacaste. Les consta, es que igual ellos eran como hombres duros de corazón y les costaba ver, y ellos eran solo palabras, lo que veían en las escrituras, no llevaban más allá la presencia. ¿Mm? ¿Queréis decir algo? Sí, mira, es que, por ejemplo, la otra parte que me causó revuelo es que cuando ir a Jesús le dice a ir al paralítico que sus pecados como que fueron perdonados. Y nosotros también, eh, muchas veces como que nos gusta esto, porque el Señor nos perdone nuestros pecados, porque nos hace sintiendo mucho más tranquilos de que hemos sido perdonados. Pero yo creo que ir entonces tenemos que analizar como los límites que tenemos, como los límites de nuestra vida. La verdad es que nosotros sabemos que la gracia de Dios cubre multitud de errores, pero hemos pensado alguna vez en los tipos de errores que nos cubre la de la gracia de Dios. Por ejemplo, si es que los errores que cometemos, si es que estos fueron sin conocimiento, si estos errores fueron ir forzados o intencionales, no sé cómo por decirlo como de una forma, como ir a pecar a propósito, así. La verdad que es inmensamente grave si nos ponemos a ir a pensar en esto. La verdad, nosotros creemos que Dios perdona nuestros pecados, que perdona nuestras equivocaciones, pero ¿de verdad usted considera que debería perdonarlas si es que es algo repetitivo o es de manera constante? Porque yo creo que de tanto abuso de la gracia podría dejar a una humanidad en desgracia. Sí, porque ahí también va en que pasemos como una transformación de nuestra mente. Porque ya no sería arrepentimiento, sino que sería lamentarnos más que nada, no sería un arrepentimiento verdadero. Exacto, un abuso de la gracia. Un abuso, re abuso de la gracia. No, y eso es bastante complicado igual de pensarlo al fin y al cabo, porque el tema está en nuestra actitud del corazón, que al fin y al cabo es lo que tenemos que ver. Si en verdad nos está dominando el pecado, entonces en verdad no nos arrepentimos. Y por eso es que Jesús cuando estuvo en la tierra pedía que nos arrepintiéramos, porque Él buscaba que sea una intención voluntaria el poder convertirse a Cristo, el poder cambiar. Y también hay que relacionar harto con quizás los mensajes que han estado dando los días domingo y todo, por aquí por YouTube, los pastores, que es el tema del reino de Dios, que ahí tiene harto que ver, porque al fin y al cabo existen dos reinos, como se dice, y lo estuvieron hablando también los niños hace 2 semanas atrás, que existen dos reinos, y en qué reino estamos, porque si estamos nosotros viviendo siendo reino del reino de los cielos, donde Jesús o Dios nuestro Señor no debería ser el pecado el que nos domine, sino que nosotros estemos a estar, o sea, que estemos con la voluntad de Dios, porque que la voluntad de Dios se haga en nosotros y no la voluntad de la carne, en fin y al cabo. Josué, ahora que igual decía eso, en el capítulo que recién leímos igual podemos ver el reino de Dios, pues, porque Jesús vino a traer este reino acá a la tierra, y a través de él también Dios permite intervenir en estas vidas, ¿cierto? Y a empezar a cumplir las promesas que él está teniendo con Jesús, pues, cuando lo trajo acá a la tierra. Y desde el capítulo 1 que se empieza a mostrar este reino de Dios a través de Jesús, tanto como Él habla, como con sus acciones, todas estas cosas, se ve el reino de Dios. Sí, ahí es cuando, bueno,
la venida de Cristo hace acercarnos al fin y al cabo al reino, Dios se vuelve a acercar a nosotros para poder relacionar, para poder volver a relacionarse con nosotros. Ahí existe y se crea el puente que es Cristo mismo. Yo creo que la pregunta es, si nosotros como cristianos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿preferimos cumplir los deseos de la carne o hacer la voluntad de Dios? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Yo creo que los deseos de la carne son más fáciles de cumplir, porque eso están en la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Si, si es que fuera la voluntad de Dios de obedecer a Dios, la naturaleza que llevamos dentro, yo creo que seríamos ángeles. Yo hace poco me estaba viendo las alas que tenía acá atrás. Porque Yo igual tengo la, esa skin. la verdad que todavía las tengo desde cuando salía de Angelito del mes de diciembre para el pesebre. Guardo mi Ángel negro, que era en la muerte. Oh, Oh. ahí está porque me compraron una voz. La verdad que la voluntad de obedecer a Dios, esto nos habla mucho de ¿cómo se llama? De tener que obedecer a Dios. Habla mucho de la obediencia, habla mucho de algo que tiene que ver con la fe, habla mucho de lo que tiene que ver con la relación al Padre. Porque si yo obedezco lo que Ira dice su voluntad, es porque yo tengo fe en su existencia. Y si tengo fe en su existencia, es porque yo sé que un día le vamos a ver y que si hago su voluntad es la manera más sincera que tengo de levantarme en adoración en su nombre y de esta manera lo puedo estar honrando. Sí. Se puso profundo, hermano. Entramos a otro concepto ya. Yo creo que muchas veces como lo que hace como el punto de inflexión al fin y al cabo de la vida cristiana es eso que está hablando, hermano. Yo creo que muchas veces ahí es donde nosotros nos quedamos frenados, ¿no? Sí. Y bueno, aquí dejémoslo aquí entre nosotros, que yo creo que a todos nos pasa, a todos nos pasa, y a todos nos ha pasado en su momento que llegamos a ese punto. Y muchas veces nos cuesta admitir cuando uno ya lleva tiempo en el cristianismo, como se podría decir así, como acercarnos a Dios y conociéndolo, que a veces como que hay subida y bajada. Pero también tenemos que ver que al menos el punto que lo veo yo también es que igual el mensaje que nosotros queremos entregar es también para las personas que quizás están en ese punto en este momento todavía, que aún no se han decidido bien, que no han tomado bien esa decisión y quizás son solo caretas lo que hay como en su vida y terminan siendo varios personajes, pues no sé, pues uno es el servicio secreto de los evangélicos, que son todos estos que salen ahí en los domingos, pero después no sabéis nada más de él. ¿Qué ocurre? No sabéis qué está pasando con él día a día. También están todos los llamados los calientas-sillas, que tú sabés que están ahí, pero en verdad no sabéis ni lo que están pensando. Ya Armando está Gasco. viendo. Armando No. Gasco le dicen. Caliente. Oye, pero en verdad existen muchos tipos de personas y quizás no es por como por querer como juzgar a alguien, sino que queremos decirle que está solo un paso, está ahí a un paso ahí, porque ya hay algo en tu corazón que te hizo llegar hasta ese punto y tú solamente tienes que tomar bien la decisión, y la decisión es Cristo. A eso es lo que quiero llegar, más que el tipo de persona, porque al fin y al cabo uno tampoco como que está apuntando, pero uno sabe que conoce o que existen ese tipo de personas, y si hay algo así en tu corazón, igual para todos los que estén escuchando, bueno que también reflexionen sobre eso, en qué punto estoy, en qué punto estoy en mi vida. Sí, pues ahí igual podemos hablar un poco de la historia de Nicodemo, que está en Marcos 2,
del 1 al 12, y ahí podemos ver que la religión de Nicodemo a él no lo podía salvar, pues lo que él realmente necesitaba era tener un encuentro, volver a creer en Jesús, pues. De esto de que nos habla de un nuevo nacimiento es súper importante también, porque no importa cuán religiosos seamos, siempre, necesitamos ser más que estos simples espectadores de los milagros, de las promesas de Dios. Necesitamos estar mucho más en comunión con Él. Simples espectadores. Antes de que los sigamos ahí atacando en sus casas, vamos a hacer un pequeño espacio de transición y vamos a volver con la conclusión de todo esto. Bueno, estamos aquí de vuelta y para ya estar concluyendo, tengo algo que preguntarle aquí a todos los que están en su casa, y si también pueden ahí escribirlo en los comentarios, y también a nosotros. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, ya llevamos, no sé, creo que 12 días, 13 de cuarentena total en la comuna de Copiapó. ¿Cómo es el evangelismo en tiempo de pandemia? ¿Qué estamos haciendo nosotros los cristianos? Nos quedamos en la casa y no movemos ni el dedito para las teclas ahí en el computador, y nos quedamos solamente mirando películas en Netflix, o estamos haciendo algo más. No sé si quiere empezar ahí la Nayi. Nayi, ¿tienes algo que comentarnos ahí con respecto al evangelismo en tiempo de pandemia? Sí, bueno, ahora que estamos en tiempos de pandemia, tiempos de COVID-19, como se le nombra, bueno, como yo creo que todos estamos cansados, agotados de estas situaciones, pues al final es algo que es agotador al fin y al cabo. Pero también tenemos la oportunidad de evangelizar en estos tiempos, igual tenemos la oportunidad de hablar del Señor. Igual les queríamos como traer como unos tips, si podemos decirlo así. 7 formas de hacer un evangelio efectivo en tiempo de pandemia. Sí, algo así. Para que podamos tal vez integrar alguna de estas opciones. Bueno, yo les voy a dar algunas, no sé si los chiquillos tienen otras, pero por ejemplo, estamos viendo que las redes sociales se están moviendo mucho en estos tiempos, que estamos utilizando Facebook, Instagram, WhatsApp, cualquiera de estas aplicaciones que son las más conocidas. En YouTube también, pero tenemos muchas opciones. Podemos por este medio predicar, hablarle a un amigo, una videollamada tal vez, como lo hemos hecho yo creo que todos. Y también otra opción que estaba como pensando era como en las mismas puertas de nuestras casas pegar tal vez mensajes, que sea algún versículo o algún mensaje que usted quiera escribir y ponerlo en la puerta, tal vez alguien que el vecino que está ahí o alguien que pase lo vea. Sería una buena opción también poner mensaje en las puertas, en las ventanas de nuestras casas, a donde se vea. Yo creo que esa es una buena opción también, aunque ahora con la cuarentena no podemos salir mucho, pero igual el vecino que está ahí, la gente que pasa con permiso, igual es viable. No sé si alguno tiene alguna otra opción como de evangelizar. Le faltó oír que la siguieran para más consejos. Sí, síganme para más consejos. No, la verdad que yo creo que esto es algo que todos podemos hacer, el evangelio a través de las redes. Porque la verdad, cuando nos decían en la iglesia, cuando estamos ahí en presencia, que teníamos que predicar o tener que ir a hacer la coordinación, teníamos la excusa de que nos cuesta mucho ir a hablar en público. A mí sí me cuesta, pero como que no era una excusa, porque igual lo hacían, que me salía mal y todo, pero lo hacía. Yo creo que la pregunta sería, ¿entonces también le da vergüenza de escribir en público? No sé, como algo así. Como que Ira, también te da vergüenza tener que compartir algo a otra persona. La verdad que esto está al alcance de todo, yo creo. Por ejemplo, sé que usted puede publicar algo
en una historia, a usted le van a salir que en promedio lo puedes ver entre 50 y unas 100 personas, póngale. Y ahí uno empieza a ir a sacar cálculos, así unos cálculos, que, que de las 100 personas, realmente como que unos 15 nomás lo vieron, porque los otros pasaron rápido nomás así como en la historia. Pero entre esos 15, imagínate si es que entre los 15, una persona, como que le impactó ir el corazón lo que usted compartió. Y le dice, oye, me gustaría conocer más de Dios. Imagínate si es que eso lo hago yo, si es que lo comparto yo y una persona me habla, si es que lo comparte la Nayi y una persona le habla, si es que comparte la Connie o ir Josué y una persona le habla, ya seríamos 4. Y así nos podemos ir multiplicando todo. Yo creo que si es que aprendiéramos a ir a dejar las excusas realmente, porque como que no son miedos, sino que son excusas, a ir hacia un lado, pues ya realmente no perderíamos tanto tiempo al evangelizar. Sí, lo que decís es importante igual porque al final pasa lo mismo que si no estuviéramos en tiempos de pandemia, porque igual nos da vergüenza ir y hablarle al caballero que está al lado mío, a la señora que está al lado mío, igual nos da vergüenza. Entonces entramos en eso que yo tal vez le quiero, no sé, alguien puso, por ejemplo, publicó de que se sentía mal porque no sé qué le pasó esto y esto, y uno no es capaz de ir y hablarle, no sé, por interno y decirle, hola, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? Tal vez podríamos empezar con esas palabras. No, tampoco es necesario que esperar un mensaje, sino que también podemos recurrir a las personas, o sin que ponga un estado, hola, ¿sabes qué? Quería saber cómo estaba, cosas así, pues. Eso me gusta. Iniciativa propia. Sí, podemos Uy, pero- nosotros movernos. A ver que me para más consejos. A ver. Síganla para muchos más consejos. Agréguenla, Oye, pero- agrégala a Instagram. Al Yo creo que editor del igual- video, por favor, que pueda Es publicar el Instagram de esta persona. importante, por ejemplo, como nosotros estuvimos hablando de la calidad, igual en estos tiempos que no nos vemos nosotros mismos los hermanos, a veces estarnos llamando, preguntando cómo estamos, cómo está nuestra fe, si sigue permaneciendo. Es importante también estarnos alentando entre nosotros. Sí, güey. Eso también suma harto. Yo lo que pienso igual es el tema de que al fin y al cabo nosotros igual tenemos como un micro y un macro entorno de personas que en verdad no van a la iglesia o no creen en Cristo. Y quizá estos tiempos también son buenos para poder mensajearlo. No solamente no hacen falta las publicaciones ahí, su historia, su boomerang, su boomerang. La También, Biblia. Ah, sí, también está la otra que es un poco más personal, que escribirle a la persona, hola, ¿cómo estás? Y si tenía el espacio para poder hablarle de Cristo, mucho mejor aún, mucho mejor. Y también le hablo ahí a todos los que están ahí, esos influencers cristianos que publican Bueno. hasta cuando van al baño. o los que se creen influencers. Ah, igual los queremos. Pero, Ah, pero que después están con la pera para publicar algo cristiano. Bueno, ahí se lo dejamos. Ahí se lo dejamos. No hay problema en que reflexiones. sea, sí, no hay problema en que seas influencer, sino que el problema es qué estás publicando, Sí, oh. qué estamos viendo. sí, sí. Y lo que nunca va a pasar de moda, ah, es el evangelismo a través de tu testimonio. La verdad, yo nos encontramos en cuarentena y yo continúo trabajando. Ah, no, pero le agradezco a ir a Dios por este trabajo. Y estoy esperando mucho en trabajo. Un año esperé. Y gracias a Dios este tiempo puedo estar trabajando. Y lo que nunca podemos dejar como de utilizar de verdad es el testimonio que tenemos. Allá en Contrumar, yo creo que a ninguno le he hablado todavía como de presentarme yo como cristiano, pero yo creo que muchos ya tienen la película clara, porque me han hecho unas tallas de repente así como de canutillo o de tranquilito. Entonces como que yo creo que no es necesario decir, oigan niños,
o como lo hacía ir a Jesús, que él tenía la autoridad realmente para decirle arrepiéntanse de todos los malos, pero yo creo que si es que tú tienes un buen comportamiento o una buena actitud para todas las cosas que tengas que hacer en tu trabajo o con las personas que te relaciones, si es que tu pura actitud o tu testimonio o tus acciones te reflejan realmente a ir al Cristo al que tú crees, ir a créeme que eso realmente les marca mucho más a las personas que tener que ir haciéndole un comentario o hablándole algo. Porque un testimonio, si es que ellos te ven que muchos tienen la oportunidad, que no sé, si es que estás en un momento y hay plata, a ir a la vista y si te ven que como que tú también te das cuenta que está la plata, pero tú no haces nada, como que no la tomas, no te la robas, no te la echas al bolsillo, eso ya los deja marcando ocupados. Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo trabajo para una empresa externa y a muchos de los niños de ahí les ayudo de repente a las tareas que ellos propios tienen que ir a hacer. Por ejemplo, ayudo en cerámica, de repente aparecen clientes que necesitan clavo, plancha o algunos códigos para comprar. Yo voy, lo acompaño y todo, y entonces mis compañeros muchos me preguntan que por qué yo hago trabajo o me preguntan como, mira, ¿por qué tú haces eso? Y yo digo que lo hago por la simple razón que no tengo ningún problema en hacerlo. Y entonces eso ya los deja como ir marcando, oh, qué tonto. Yo estaría re feliz trabajando ahí en lo mío tranquilito y como que no me muevo. Pero yo me muevo. Yo lo muevo, lo acompaño, necesitan código, tienen que cambiar flecha, lo ayudo, hay que subir cosas al altillo, lo hago. Y eso está bueno. El testimonio refleja más a Cristo de lo que lo hablamos. Yo creo que varios de los hermanos, nosotros mismos, nos encontramos en la misma posición que el Manuel y estamos trabajando y tal vez los mismos trabajos nosotros podemos seguir predicando, pues. Tampoco estar como en las redes sociales porque tenemos la oportunidad de hacerlo físicamente. Oye, antes de seguir, igual estamos haciendo el aviso por si acaso, ¿ah? Nosotros no estamos haciendo cultos presenciales, no vamos a salir ahí en la tele, ahí en las noticias, Iglesia Evangélica en Copiapó. No estamos haciendo cultos presenciales porque es obvio que existen problemas de salud que van adheridos a eso. Sabemos sí que hay espacios que se están llevando gracias al COVID y todo lo que está sucediendo con la pandemia, como por ejemplo, no sé, los hermanos, yo sé que las distintas como iglesias están juntando alimentos no perecibles y distintas cosas para poder entregar a hermanos que no tengan alimentos y también a las personas que están necesitadas también de comida afuera. Así que también son otras formas de demostrar ese amor que nosotros tenemos con el mundo al fin y al cabo. No sé si la Connie tiene ahí alguna otra cosita que agregar antes que empecemos a concluir. No, démosle con la conclusión nomás para ya ir... Muchas gracias, Connie. Sí, es que es complicado igual el tema del virus y uno extraña igual a las personas. Es difícil, pero uno igual siempre trata de estar conectado, así como ahora nosotros, igual con los jóvenes, estamos ahí trabajando con ellos. Igual es importante estar en comunión. Sí, entonces vamos a estar concluyendo. Primero, quería ver si podíamos entregar cada uno una conclusión personal. No sé si podemos empezar con la Nayi entonces. Nayi, para concluir este espacio que hemos hecho. Sí. Sí, yo, o sea, resumiendo todo, yo les insto a los hermanos a entregar un mensaje en el cual podamos transformar la vida de otra persona, en el cual podamos transmitir lo que el Señor en verdad nos dice, lo que en verdad el Señor quiere que hagamos y no entregar un mensaje falso al final, pues entregar lo que no queremos. Queremos transformar vidas y en verdad entregarnos como Cristo lo haría. Entregarnos como si Jesucristo estuviera aquí en la tierra aún, como Él quiere que lo hagamos, hacerlo.
y entregarnos al 100%, porque al final si hacemos las cosas medias, no, al Señor no le gustan así tampoco. Quiere las cosas al 100% y quiere que nos entreguemos al 100%. Y eso. ¿No vamos a contar el chiste del pastor Toto? No, por favor. No lo vamos a contar. No. No lo vamos a contar, pero tiene harto que ver con lo que dijo la Nayi. Una vez un joven me preguntó. Eh, Manu, no sé si quería concluir. Yo creo que si es que bien las ofertas, la oferta de Dios para nuestra vida, como que son una motivación, yo creo que también sería bueno tener que analizarla y ponerle harto ojo. Porque la verdad, tenemos a ir a Jesús, que nos dejó el mejor ejemplo para cumplir las demandas de Dios. Él nos enseñó de la negación que tuvo, nos enseñó del sacrificio y nos enseñó de la obediencia en la misma cruz. La verdad que esto nos queda muy claro de que no sirve de nada hablar de Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, si es que realmente no hay un acto que refleje esto. Nosotros sabemos y disfrutamos de la gracia de Dios, y nosotros sabemos que la gracia de Dios tiene mucho poder, pero no le quitemos el valor a la gracia, de verdad, como que no la desgastemos en unos pecados de forma consciente que cometemos, sino que aprovechémoslas bien y sigamos honrando y adorando al Señor a través de nuestro estilo de vida. Y no se olviden, el testimonio habla mucho más que las palabras. Como decía recién, no lo transformemos en desgracia. Si no transformemos la gracia en desgracia, por favor. Sí. ¡A ti te hablo! Ah. A ti, ¿y qué me estás viendo? A ti que tienes celular Hoy en la día, mano. pero Ah. hemos tirado palos, bosques completos. Hemos exhortado, ubícate. Ah. Sí, para que sea un poco más formal hemos exhortado. Sí, pues. Connie, Sí. ¿tu conclusión? Yo más que nada los invito a estar siempre queriendo tener más de Dios, de estar buscándolo, a tener más fe como esos amigos que fueron y rompieron el techo para llevar a que su amigo fuera sano. A eso lo llamo, a tener más fe, a estar más en comunión con Dios, porque de ahí parte todo. De ahí es donde tenemos que tener nuestra base para ir afuera y hablarle a las personas. Es súper importante eso. Y también formar un carácter que sea parecido a Jesús. Nuestro gran ejemplo, Jesús. El Sí, uno. pues, El Big Box. Ah. el Big Box, el pulento. Jefe de los jefes. Mira, esa no la sabía. Sí, pues yo igual me sumo primero a todas las palabras que han dicho ustedes. Yo creo que tener en cuenta que el servicio a la iglesia es una cosa y la otra es lo que está al fin y al cabo en nuestro corazón. Lo que nuestro corazón en verdad está anhelando y cuál es la actitud que tenemos para hacer las demás cosas. Si quizás nosotros estamos evangelizando las diferentes cosas que nosotros hagamos para Cristo, lo hacemos voluntariamente y no hacemos algo por regla o porque alguien me lo dijo y tengo que hacerlo, sino que es algo que sale de nuestro corazón hacia las personas, que es el amor. Y ese mismo amor que Dios tuvo con todos nosotros y fue mandado su Hijo a que muriera por nuestros pecados, de esa misma forma, con ese mismo amor tenemos que acercarnos al resto y poder entregar esa palabra que le ayude a poder convertirse, a tomar ese impacto en ese corazón de cada persona que Dios haga en la obra completa. Así que bueno, con esto ya estamos finalizando. Se nos pasó pero volando la hora. Espero que en sus casas se le haya pasado volando la hora. Quizás nosotros somos un poco más como se dice ahí, la gente más viejita, más loquillos.
Somos un poquito más loquillos, pero en verdad queríamos primero que todo que ustedes pudieran pasar un buen rato en su casa y que también pudieran reflexionar de estos puntos porque son bastante importantes. Y no solo en los tiempos de pandemia ni en los tiempos que ya no haya pandemia, sino que en todo tiempo tenemos que tener presente esto en nuestro corazón. Además de eso, agregar que esta es el canal de Koinonia. Usted puede ahí suscribirse, poner la campanita, que es el clásico ahí. Estamos en la parte de abajo, no sé dónde estará, por aquí, por allá. Estamos en la parte de abajo ahí, pongo la campanita. Estamos normalmente los días domingos. Bueno, en este tiempo de cuarentena está el hermano Esteban entregando la palabra. Pero después de cuarentena siempre estamos los días jueves en Facebook y también los días domingos por YouTube. Agradecerle el espacio que se hayan dado de tiempo para poder escuchar y espero que puedan tener el tiempo para poder reflexionar todo lo que hablamos. Gracias a todos y será hasta otra oportunidad. Adiós. Que se suscriban, que se suscriban. Ah, Suscríbanse. un like, un like.